Hay innumerables historias terribles sobre las orcas en cautiverio, incluyendo cómo mueren en piscinas inadecuadas, cómo a veces dejan de comer y cómo a veces desobedecen las instrucciones y matan a sus entrenadores. Hubo otro ataque de una orca en cautiverio que conmocionó al mundo, y en este vídeo les contaremos la triste historia de Alexis Martínez, un joven entrenador que fue asesinado por su orca Kitou, un macho que él conocía y amaba. Pero, ¿por qué la orca lo mató? Descúbranlo en el vídeo. Bienvenidos a Curiosidades del Mundo. Antes de continuar, los invito a darle like, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún contenido. ¡Vamos allá! En la víspera de Navidad de 2009, Alexis Martínez tenía 29 años y era entrenador de orcas en el Parque Laurel, en Tenerife, desde 2004. En 2006, comenzó a entrenar orcas, también conocidas como ballenas asesinas. A pesar de que disfrutaba de su trabajo, había estado teniendo algunas dudas últimamente. No podía evitar sentir que su trabajo lo había agotado y que ya no se sentía tan seguro en el agua como antes. Martínez tenía un presentimiento de que algo desastroso estaba a punto de suceder. En retrospectiva, Martínez estaba preocupado por más que solo un presentimiento. Su novia reveló más tarde que realmente estaba preocupado por el comportamiento del animal, específicamente por Kitou, uno de los machos orcas. El Parque Laurel tenía 4 orcas, 2 machos, Kitou y Tekoue, y 2 hembras, Kehane y Skylle, con las que Alexis Martínez trabajaba de cerca. Antes de ser trasladadas al Parque Laurel en Tenerife, las 4 orcas fueron criadas en cautiverio en el SeaWorld Orlando, en Estados Unidos. Sin embargo, las orcas estaban infelices. Les faltaba una líder hembra para guiar su grupo improvisado, como se esperaría en el comportamiento de las orcas salvajes. Por lo tanto, estaban estresadas, involucradas en juegos de poder de baja posición social y llenas de incertidumbre. La falta de una líder probablemente hacía que las orcas se sintieran confundidas e inseguras, lo que las volvía temerosas y agresivas. Alexis registró el comportamiento de las orcas en sus diarios en los meses previos a su prematura muerte, expresando preocupación por su aparente frustración y hostilidad. Sin embargo, el comportamiento preocupante de las orcas no estaba relacionado solo entre ellas. El 2 de septiembre de 2009, Martínez escribió que otro entrenador, Brian Rockich, tuvo un desacuerdo con Kitou, lo que tuvo un impacto negativo en el día de Kitou. Martínez agregó que Kitou tuvo un día terrible en el Parque Laurel. A pesar de sus preocupaciones, Alexis Martínez continuó entrenando a los animales en el parque. Había mucho trabajo por hacer y estaba bajo estrés y presión para crear un nuevo espectáculo para las próximas fiestas que se acercaban rápidamente. Estaba agotado, pero así eran las cosas. Martínez entendía que necesitaba estar bien descansado y tranquilo para mantenerse seguro en el agua con las orcas, pero no siempre tenía esa opción. El 24 de diciembre de 2009, poco antes de las 10:30 de la mañana, Alexis Martínez comenzó su sesión de entrenamiento habitual con Kitou, una orca macho de 14 años nacida y criada en SeaWorld en los Estados Unidos antes de ser trasladada al Parque Laurel. Con solo un día hasta el esperado espectáculo de Navidad, sabía que debía asegurarse de que todo saliera bien. La sesión comenzó de manera satisfactoria. Martínez estaba programado para realizar la sesión de entrenamiento con otro entrenador en el ensayo de la mañana, y corrían junto a otros 5 entrenadores de la orquesta. Kitou, la orca macho, parecía estar de buen humor, ansioso por actuar y recibir deliciosos peces como recompensa. Sin embargo, los entrenadores estaban extremadamente atentos, conscientes de que a Kitou le gustaba trabajar junto a otras orcas y no le gustaba nadar solo en la piscina. Antes de comenzar la sesión, cada entrenador ocupó su posición designada, y Kitou estaba junto a Alexis Martínez en el agua. Inicialmente, Kitou se comportó de manera adecuada y realizó las acciones esperadas. Fue recompensado por prestar atención a los instructores. Luego,
Martínez intentó una maniobra conocida como Stand on Spiop, en la que el entrenador se coloca sobre el rostro o la punta del pico de la orca mientras emerge del agua. Esta acción es dramática e impresionante. Alexis Martínez perdió el equilibrio y cayó al agua después de que Quito alcanzara la altura correcta, pero dio un giro. La acción fue admirable, pero no lo suficientemente admirable. Martínez determinó que no merecía ni una recompensa ni un castigo. En su lugar, optó por un escenario de Loris, también conocido como escenario de refuerzo mínimo. Hizo contacto visual con Quito y luego se detuvo, indicando que, a pesar del fracaso de Quito, todavía tenía la oportunidad de recibir refuerzos si se mantenía tranquilo. Alexis regresó al escenario y le dio a Quito una hermosa bola de nieve como recompensa por su tranquilidad, un trato especial para el animal. Martínez intentó nuevamente el Gespiop, que siguió el mismo camino. Quito alcanzó la altura correcta, pero dio otro giro. Martínez cayó al agua, y el hombre emitió otro Gloris. Otro entrenador llamó a Quito, alimentó al animal con peces y lo devolvió a Alexis Martínez para continuar practicando. Martínez sostuvo el podio de Quito con ambas manos para dirigir a la ballena hacia el escenario mientras estaba sumergida. Era un movimiento normal, pero fue cuando la suerte del entrenador comenzó a agotarse. Comenzó a presionar a Martínez más allá de lo necesario o normal, acercándose gradualmente al fondo de la piscina de 36 pies. El hombre soltó a la ballena y nadó hacia la superficie para poder dar otro Gloris. Sin embargo, la orca asesina perdió la calma en esta ocasión. En lugar de quedarse quieta, Quito se movió entre Martínez y el escenario, un acto desafiante y la primera señal de una agresión inminente. Brian Rokic actuó rápidamente para resolver la situación al darse cuenta de esto. Notó que Quito parecía desinteresada en permanecer bajo control, y los ojos de la orca estaban ligeramente abiertos. Rokic instruyó a Martínez a nadar lentamente hacia la rampa que conducía a las otras piscinas y luego a salir del agua. El movimiento fue suficiente para llamar la atención de Quito, y el destino de Alexis Martínez quedó sellado. La orca nadó frenéticamente hacia el hombre de 29 años. Quito agarró la pierna de Martínez y lo arrastró al fondo de la piscina. Cuando alcanzaron a Martínez, Quito emergió para respirar, y creyeron que finalmente estaba obediente. La orca luego volvió a sumergirse para alcanzar a Martínez y lo empujó alrededor de la piscina antes de reaparecer con el cuerpo del entrenador sobre el podio. Cuando los entrenadores intentaron cerrar la puerta después de que la orca ingresara a la piscina vacía, Quito se volteó y metió la cabeza para evitar que se cerrara. Se necesitó una segunda red para desviar a la orca del portón. Finalmente, el ataque terminó, pero Alexis Martínez no volvió a aparecer. Brian Roque rescató a Martínez después de que se sumergió en el agua y nadó hasta el fondo de la piscina. Era demasiado tarde cuando llegaron los paramédicos y asumieron los esfuerzos de rescate. Alex Martínez había fallecido. Su muerte no estuvo exenta de controversia. El Parque Laurel afirmó inicialmente que su muerte fue el resultado de un trágico accidente, pero muchas cosas no encajaban. El ataque ocurrió alrededor de las 10:25 de la mañana, pero Martínez no fue declarado muerto hasta las 11:35 de la mañana, tiempo suficiente para armar una historia, y los informes iniciales no mencionaron el sangrado en los oídos, la nariz y los ojos del hombre, un indicador de una hemorragia interna grave. La sangre habría contradicho la explicación de ahogamiento simple dada por SeaWorld y el Parque Laurel. La autopsia oficial arrojó más luz sobre la muerte de Alexis Martínez, describiéndola como violenta, con múltiples cortes y contusiones, colapso de ambos pulmones, fracturas en las costillas y el esternón, un hígado lacerado, órganos vitales gravemente dañados y marcas de perforación consistentes con los dientes de una orca. La muerte de Alexis Martínez recibió casi ninguna cobertura. 2 meses después, Don Brancho, otro entrenador de SeaWorld, fue asesinado frente a miles de visitantes en la atracción de Orlando, Florida. 6 años después de su muerte, SeaWorld decidió poner fin a la cría de orcas en cautiverio. Alexis Martínez, un joven entrenador de orcas en el Parque Laurel,
encontró un destino devastador a manos de Quito, una orca macho a la que conocía y amaba. Martínez había expresado preocupaciones sobre el comportamiento de las orcas, especialmente su frustración y hostilidad, en sus diarios antes del incidente. A pesar de estas preocupaciones, Martínez continuó trabajando con los animales, y ese trabajo terminó en un ataque violento. Si les gustó el vídeo, no olviden dar like, suscribirse al canal y activar las notificaciones. Esto nos ayuda mucho. Hasta la próxima.